Sean todos y todas bienvenidos a este seminario web sobre Derecho y Argumentación, organizado por SILEX Formación Jurídica e impartido por los profesores del curso internacional en Argumentación Jurídica. Antes de presentar a los profesores, se da la oportunidad para expresar nuestro agrado por la extraordinaria acogida que ha tenido este seminario ya por segunda ocasión, para el cual se inscribieron en esta ocasión más de 1,250 personas. Este es nuestro segundo seminario web gratuito, como lo comento, con ocasión del curso internacional en argumentación jurídica. Si desean ver el anterior, titulado Claves de la argumentación práctica, lo pueden ver completo en la sección de videos de nuestra página www.si-lex.es, la que están ahorita advirtiendo como fondo de esta plática. Les recuerdo que el seminario tiene una duración aproximada de 1 hora y cuarto. Durante las exposiciones, pueden ir consignando sus preguntas en el chat. Al final de las 5 intervenciones, vamos a proporcionar un espacio para responder todas sus inquietudes. Tras las intervenciones, vamos a finalizar con una breve exposición de nuestro curso internacional en argumentación jurídica, que tiene una duración de 100 horas y será dictado por los mismos profesores que hoy nos acompañan y tienen ustedes la oportunidad de conocer. Sin más dilación, le doy la palabra al profesor Ricardo Garzón Cárdenas, investigador de la Universidad de León, quien dará la primera charla sobre la discrecionalidad judicial y argumentos gramaticales. Profesor, adelante. Muchas gracias, Adriana. Yo me permitiré aquí compartir también una pequeña presentación. Este es un tema que sin duda alguna admite pues muchísimo desarrollo, pero creo que para los efectos de lo que quiero presentar hoy estaría perfecto. Bueno, yo les voy a hablar de digamos, una serie de ideas que son básicas, que la argumentación no se podría entender sin ella, y es la relación entre discrecionalidad judicial e interpretación literal. Pero llegaré en estos 8 minutos en los que les hablaré a una forma particular de argumento que creo que se ha estudiado poco y cada vez se vuelve más importante. Bueno, lo primero, un punto de partida elemental sería estas ideas lingüísticas básicas, ¿no? Nosotros vemos un libro y esos libros pues tienen letras, palabras, expresiones. Pues allí realmente lo que tenemos es significantes, o sea, unos símbolos que pretenden producir algún tipo de significado. El significado ya se lo damos nosotros a través de actos interpretativos. Lo interesante, lo importante, lo que hay que retener acá es que, como lo ven en el cuadro de abajo, hay una correlación entre el mensaje que emite alguien y lo que otra persona entiende respecto a lo que le están diciendo. Y esa correlación se logra por vía del contexto. O sea, tenemos palabras que tienen acepciones normales, pero el contexto es lo que nos permite realmente definirlo. Cuando hablamos, en el mundo de la argumentación cada vez está aceptado de manera más pacífica una distinción entre lo que se conoce como casos fáciles y casos difíciles. Las definiciones varían mucho, pero para los efectos más elementales podríamos decir que un caso fácil es un caso en el cual hay una coincidencia entre lo que la norma dice y lo que el caso presenta. Entonces, ese acople perfecto es un acople que se da por vía precisamente del lenguaje, pero la relación entre el caso y el lenguaje no les va a permitir el contexto. Entonces, hay un ejemplo, digamos, muy trillado, pero muy bueno, de Herbert Hart, en el cual decía que un ejemplo de caso fácil es, por ejemplo, una norma que dijera prohibido la circulación de vehículos por el parque. Entonces, si entendemos que es un vehículo, salvo que el contexto nos presente algún tipo de duda, pues no habrá inconveniente en la aplicación de la norma. Cuestión distinta sería cuando ese vehículo sea, por ejemplo, un vehículo de emergencia. Entonces, los carros de bomberos, los coches de policía, pues sin duda son vehículos, pero se plantearía si efectivamente están dentro del marco de la prohibición, eso lo vuelve difícil. Entonces, la cuestión de si está dentro del marco de la prohibición o no, que si la norma aplica o no, lo vuelve en un caso difícil.
¿Esto por qué es importante en la argumentación? Es importante porque realmente el valor importante de los argumentos surge allí donde toque elegir entre alternativas interpretativas, en este caso, si está prohibido o no está prohibida la circulación de una ambulancia por el parque, por decir algo. Bueno, entonces, visto esto, hay un caso que a mí me ha llamado la atención. Este es un caso que sucedió en Colombia hace muy poco, en el cual una estudiante de Derecho interpuso una acción de tutela, un amparo, en la cual se encontró con un inconveniente. Hay una norma educativa que dice más o menos esto: el título que se le dará a quien cumpla los requisitos académicos, o sea, de derecho, será el de abogado. Y la universidad le dice, pues la ley prohíbe que se cambie el título, se debe poner abogado así sea mujer. Entonces ella se sintió discriminada y entonces acá, ¿qué podemos hacer? O sea, ¿es un caso fácil o es un caso difícil? Desde el punto de vista gramatical, tiene complejidades este caso, porque por lo menos hay tres alternativas, así vistas de manera muy rápida. La primera alternativa fue lo que dijo el Ministerio de Educación. Entonces, cuando la ley dice abogado, pues se refiere tanto a hombre como a mujer. Entonces, quien haya culminado los estudios de Derecho, se le dará el título de abogado, ahí no hay ningún tipo de distinción. Esa sería una primera alternativa interpretativa de cómo la institución educativa debe entender esta norma. Por otro lado está la alternativa 2, y es cuando la ley dice abogado, se refiere solo a los hombres, lo que invisibiliza a las mujeres, que fue la interpretación que le dio el accionante. Entonces aquí hay un problema tanto en la ley como en el seguimiento de la ley. Y en la alternativa 3 es cuando la ley dice abogado, afirma el nombre del título que se habrá de otorgar con independencia de si es hombre o mujer, que esta fue la interpretación que hizo la universidad. Entonces, tenemos tres alternativas interpretativas y según nos vayamos por una o por otra, pues tendríamos consecuencias jurídicas distintas y eventualmente interpretaciones inconstitucionales, ¿sí? Dependiendo del caso. Bueno, entonces para la elección de estas alternativas interpretativas, lo que a mí me ha llamado la atención en este tipo de casos es algo que se podría llamar, digámoslo así provisionalmente, argumentos gramaticales. Es decir, argumentos, razones de orden gramatical que nos permiten elegir entre alternativas interpretativas en casos en los cuales pueda aparecer, llamémoslo, el elemento de género como una cuestión controversial. Entonces, aquí ya lo examinamos en un esquema mayor. Ya conocemos la norma y el caso. Entonces, lo que yo vengo creyendo estos días, y de hecho he venido discutiendo muy interesantemente con el profesor García Amado, es que posiblemente el argumento gramatical acá es el que permite que efectivamente el caso sea entendido de una manera u otra. Entonces, en este caso, ¿qué tenemos desde el punto de vista gramatical? Pues tenemos un género marcado en el título, pero no marcado en la ley. O lo digo de otra manera, cuando la ley dice que el título será de abogado, no necesariamente está excluyendo a las mujeres, pero si el título de una persona particular que es mujer es establecido en masculino cuando ella es mujer, pues allí el género sí queda marcado y por lo tanto allí sí hay un acto de discriminación. Entonces, los dos niveles digamos, los dos niveles normativos, el primer nivel de la ley y el segundo, el nivel de, digámoslo, de ejecución o el entendimiento de esa ley por parte de la universidad, lleva a soluciones muy contrarias, tratándose de la misma cuestión, del término abogado. Entonces, ese sería un caso en el cual, aquí es mi interpretación, aquí ya podemos entrar en el marco de las discusiones, o sea, yo lo entiendo que ahí no se ha marcado el género en la ley, pero sí se marca el género, ahí sí de manera discriminatoria, en el diploma, en el título como tal. Entonces, yo diría que efectivamente tiene razón la accionante, pero no, o mejor dicho, se le debe dar la protección al accionante, pero no por la razón que ella dice, no por la invisibilización, más bien por la discriminación. Bueno, y un caso de contraste muy interesante que hasta donde yo sé no ha llegado a la justicia, pero se le ha dado muchísima relevancia mediática acá en España, es el siguiente. Este es un convenio colectivo que dice más o menos así, yo lo resumí. Los trabajadores tienen derecho al aumento retroactivo del 1.5% en su salario. Eso dice el convenio, la convención. ¿Y el caso cuál es? Que la empresa pues ha interpretado que como
el lenguaje se debe, o sea, el género se debe marcar y allí dice trabajadores, pues entiende que está excluyendo a las trabajadoras. Entonces, bajo esa interpretación, sencillamente dijo que no había por qué darle ese beneficio a las trabajadoras, porque el convenio solo se refería a trabajadores. En este caso, dense cuenta ustedes que el sustantivo no tiene género, o sea, no tiene género marcado. Cuando se refiere a trabajadores, también incluye a las trabajadoras. Y si lo entendiéramos de manera distinta o de manera contraria, en el sentido que tuviéramos que presentar una duplicidad de género como trabajadores y trabajadoras, nos exponemos precisamente a la división en clases de los sujetos de protección jurídica, lo cual no sería conveniente, pero esto ya es una cuestión que tiene que ver con otro tipo de asuntos distintos de argumentación o de metodología jurídica. Entonces, eso es lo que les quería presentar. Como les digo, la relación que hay entre interpretación literal, discrecionalidad judicial, cómo los argumentos se exigen para elegir alternativas interpretativas y cómo algunos argumentos de corte gramatical nos pueden ayudar en este proceso. Entonces, eso es lo que les quería compartir. Muchas gracias por escucharme y sigan con Adriana, por favor. No, hombre, muchísimas gracias, profesor, por su participación. Ahora procedo a darle la palabra al profesor Antonio Peña Freire, profesor titular en Filosofía del Derecho de la Universidad de Granada, quien nos hablará del Estado de Derecho y argumentación jurídica. Profesor, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Adriana. Buenas tardes a todos desde España. Buenos días al otro lado del Atlántico. Bueno, voy a presentar uno de los temas, una de las cuestiones sobre las que versa mi módulo en este curso internacional de argumentación jurídica. Mi módulo es el de argumentación y método jurídico y este módulo está dedicado fundamentalmente a analizar la interacción entre cuatro elementos principales: método jurídico, argumentación jurídica, teoría del derecho y Estado de Derecho. Y precisamente eso es lo que quiero hoy poner en relación, la idea de argumentación jurídica, incidentalmente también la de método jurídico, con la noción de Estado de Derecho. Porque lo que me gustaría hacer ahora, en esta ocasión, es cuestionar cierta asociación que existe entre la argumentación jurídica y, bueno, pues unas determinadas teorías del derecho, en fin, particularmente conocidas y relativamente prestigiosas, como son las concepciones neoconstitucionalistas y positivistas del derecho. Es común esa asociación entre la argumentación jurídica y el neoconstitucionalismo, para abreviar, y precisamente eso es lo que me gustaría a mí cuestionar en algún sentido en el módulo. ¿Y por qué? Pues porque esa asociación en algún sentido se construye sobre el rechazo al método jurídico, y el método jurídico es rechazado por parte de los llamados teóricos de la argumentación jurídica, o al menos algunos de ellos, porque se considera desfasado, superado, formalista, excesivamente rígido, etc. Me van a permitir, que lo había olvidado, que presente unas diapositivas. Supongo que ahora las estarán viendo y eso les facilitará seguir el discurso. Bien, esto es lo que les había comentado ya y esto es lo que les estaba comentando. Mis disculpas. Existe, como decía, una cierta presentación deformada del método jurídico por parte de algunos teóricos de la argumentación jurídica, en lugar de presentarlo como lo que es, desde mi punto de vista, un conjunto de operaciones, presupuestos, criterios, conceptos, teorías que nos permiten elaborar o alcanzar determinadas soluciones o dar por fundadas determinadas proposiciones sobre lo que el derecho dispone en sus normas. En lugar de presentarlo de esa manera, se presenta como pues, un conjunto de procedimientos o métodos que nos permiten descubrir, y subrayo este término, hallar o encontrar una solución para todo caso en una norma jurídica determinada. Y esta manera de referirse al método jurídico, desde mi punto de vista, es errónea, porque se presenta el método jurídico como algo que permite descubrir en las normas soluciones a los casos a los que nos enfrentamos, como se descubre pues, una proteína
en la cubierta que envuelve el núcleo de un virus, y eso evidentemente pues, es una presentación deformada que de alguna manera abona el terreno para una propuesta alternativa a esta, que es la de, insisto, algunos teóricos de la argumentación jurídica a los que pues, me gustaría de alguna manera cuestionar en mi módulo. ¿Cuál es la alternativa a esa versión deformada del método jurídico? Pues una teoría de la argumentación jurídica que sostiene que la justificación de una proposición jurídica en la que afirmamos que el derecho para el caso tal dispone lo que sea, pues es algo que se elabora mediante una serie de razones y argumentos que no tienen por qué fundamentarse, y esto es importante, exclusivamente en el sentido de las normas jurídicas dispuestas por la autoridad, porque son una serie de derechos, principios o valores en los que se funda la autoridad o en los que se funda la normatividad de sus decisiones, los que en última instancia dan la clave de qué es lo que dispone el derecho. Los teóricos de la argumentación jurídica digamos que elaboran estos planteamientos y los presentan en estos términos, normalmente residencian o encuentran estos valores y estos principios en la Constitución, bien de manera más o menos expresa en sus disposiciones, bien pues en algunos de sus presupuestos o en valores o, en fin, o referencias que de alguna manera consideran necesarios al texto constitucional. Y este planteamiento a mí me resulta criticable, me resulta objetable desde distintos puntos de vista, fundamentalmente porque implica habilitar a los jueces a llevar a cabo una corrección radical del sentido de las normas jurídicas, porque lo que se le está diciendo al juez en el contexto de esta teoría es que está jurídicamente habilitado para acceder a las valoraciones de los bienes o los intereses que ha realizado ya el legislador y que pueden ser cuestionados por el juez. No es que deba reproducirlos en la interpretación de las normas para concretarlas al caso específico, sino que pueden ser corregidos severamente por el juez que, ponderando por sí mismo esos bienes y esos valores, puede llegar a soluciones incluso contrarias a la establecida en la norma que se supone tenía que aplicar. Entonces, esta teoría que, en fin, yo intentaré de alguna manera cuestionar en el curso, pues creo que se muestra particularmente vulnerable a la crítica cuando tomamos en serio otra de esas ideas rectoras del módulo que yo desarrollo en este curso, como es la idea de Estado de Derecho. Es necesario, desde mi punto de vista, pensar en la argumentación jurídica desde el punto de vista del Estado de Derecho, teniendo muy presente la noción de Estado de Derecho. Y el Estado de Derecho, desde mi punto de vista, a un nivel muy elemental, es un modo de gobernar el comportamiento de los individuos, un modo de ejercer el poder en los grupos o sociedades humanas, que consiste fundamentalmente en que se permite a los individuos hacer lo que disponen una serie de normas cuyo sentido y cuyos efectos son anticipables, y que exige además que los conflictos, las pretensiones que tengan los individuos se resuelvan precisamente en razón del sentido dispuesto por las normas y no de otro modo. Esto me parece muy importante. Me parece muy importante, sobre todo, que nos demos cuenta de que esta noción del Estado de Derecho excluye, por ejemplo, que se juzgue a los individuos aplicando o llegando a una solución que de alguna manera se considere justa, en lugar de juzgarlos en función de lo que disponen las normas establecidas. Lo cual, por cierto, no me parece, digamos, que sea ninguna forma de pagar ningún peaje al formalismo, sino que me parece que es una forma de hacer algo que es justo en un sentido muy relevante, y eso es algo que me gustaría, pues bueno, poder explicarles con mayor detenimiento, pero me llevaría mucho tiempo y tendremos que reservarlo para el módulo completo en el curso. Pero sí que me gustaría, en cualquier caso, llamar la atención sobre la necesidad de evitar cierta elección que desde mi punto de vista es una elección en algún sentido fraudulenta entre la teoría de la argumentación jurídica o la argumentación jurídica tal y como acabo de presentarla y una
concepción o un modelo, una manera de interpretar el derecho superada, desfasada, anticuada, rígida e inoperante. Esa es una manera un tanto fraudulenta de presentar las cosas, y yo creo que en su lugar habría que contraponer, y así lo desarrollaré en el módulo, dos modelos distintos de argumentación jurídica. Una argumentación jurídica, un modelo de argumentación jurídica orientado a la justicia, que sería el modelo postpositivista o el modelo neoconstitucionalista, y que está preocupado fundamentalmente por introducir en la decisión judicial pues aquellos principios y aquellos valores que deberían justificar al derecho, y de otro lado un modelo de argumentación jurídica orientado a la legalidad de la decisión, es decir, un modelo de argumentación inspirado o condicionado por la necesidad de garantizar la previsibilidad y la anticipabilidad del sentido de las normas a sus destinatarios. En este caso, este modelo, esta manera de entender la argumentación, pues se entiende particularmente preocupada por los valores y los principios que se ven realizados cuando el Estado de Derecho se realiza. Porque, como he sugerido, cuando se aplica una norma, no es que estemos haciendo algo formal y privado de cualquier sentido ético, es que estamos haciendo algo que en sí es bastante justo. Y tenemos que ser conscientes del nivel de justicia o de la dosis de justicia que hay implícita en el Estado de Derecho y en el principio de legalidad y en la aplicación de las normas, para, llegado el caso, comparar este modo de argumentar con el modelo de argumentación jurídica orientada a la justicia. Y ahora sí, una vez conocidos los dos modelos, algo que, como ya he dicho, desarrollaremos en el módulo, pues ya cada uno, en función de sus propias preferencias y con el conocimiento necesario, pues que elija aquel que le resulte más persuasivo. Espero que podamos tener la ocasión de desarrollar todas estas cuestiones más adelante. Muchas gracias a todos. Gracias, Adriana. Muchísimas gracias, profesor. Previo a ceder el uso de la voz a nuestro ponente que continúa, les recuerdo que cualquier duda o cualquier interrogante la hagan llegar por el chat, en atención a que por el esquema y naturaleza del seminario web no podemos atender a todas las manos que se están levantando al mismo tiempo. Entonces, auxíliennos haciéndonos llegar todas sus dudas vía chat. Una vez expuesto ello, vamos a escuchar al profesor Javier Díaz Reborio, catedrático en Derecho Constitucional de la Universidad Castilla-La Mancha, quien nos hablará de aspectos capitales del constitucionalismo, en la adecuada argumentación. Profesor, adelante, por favor. Gracias, muy buenas tardes en Europa, buenos días en América. En efecto, mi tema tiene que ver con la argumentación en el ámbito constitucional, y ello pues requerirá, en el caso del curso de argumentación jurídica, por de una manera todo lo profunda que podamos, aludir a conceptos como el propio concepto de constitución, como el concepto de derechos fundamentales, y luego, naturalmente, buscar elementos, criterios o incluso pretendidos métodos, aunque yo soy escéptico sobre que pueda hablarse de métodos de la interpretación constitucional, o dicho mejor, de la interpretación de los derechos, porque al final los problemas de la interpretación constitucional se centran sobre todo en la interpretación de los derechos. Pero ahora querría hacer unas reflexiones dentro de esto, como digo, profundizaremos en muy distintos aspectos, sobre lo que yo llamaría errores comunes en la argumentación constitucional. Algunos los escuchamos todos los días, los escuchamos en los medios de comunicación, pero otras veces los leemos en sentencias del Tribunal Constitucional. Por lo tanto, esto de los errores, yo tampoco lo quiero decir con ningún aire de superioridad. Seguramente yo sea el que más errores cometa en muchos casos, pero hay cosas muy llamativas que me gustaría destacar. El primer error, jerarquizar. Jerarquizar. Todos estaremos escuchando en estos días, semanas, meses, al hilo del problema de la pandemia. La salud es lo primero. Frente a la salud hay que sacrificar todo. La preservación de la salud y de la vida es más importante que todo. Primer error. Nunca en materia constitucional se puede jerarquizar. La Constitución está compuesta por principios y por reglas. Ninguno tiene más valor que otro. Ni siquiera eso que algunas constituciones como la española llaman valores superiores, y algo trabajé sobre ello, significa que esa superioridad sea de rango. Por lo tanto, primer error, que no hay que hacer nunca, jerarquizar. Segundo error,
interpretar los preceptos constitucionales aisladamente. Encuentro este que me gusta mucho y a partir de aquí no existen más. 128 de la Constitución española. Toda la riqueza del país en sus distintas formas está subordinada al interés general. ¡Qué bien! Por lo tanto, podríamos confiscar los ahorros privados, podríamos... No, no, no. Hay que interpretar la Constitución como un todo. Principio de concordancia práctica. La Constitución en un artículo nos dice que toda la riqueza está subordinada al interés general, en otro artículo protege la propiedad privada, en otro artículo protege la libertad de empresa, nos habla de la economía de mercado, aunque también, naturalmente, de la iniciativa pública en la economía. De todo el conjunto de principios tendremos que hacer una interpretación armónica, tendremos que ponderar muchas veces, pero en ningún caso podemos quedarnos con uno solo. Tercer error, ponderar mal. Este es el más común. Podríamos discutir, seguramente el profesor García Amado algo dirá de ponderación. Vamos a dar por bueno que hay que ponderar a veces, que hay principios y que a veces hay que ponderar, pero que no se puede ponderar mal. Si vamos a ponderar y si vamos a utilizar, como yo digo, ese hijo de la ponderación, que es el principio de proporcionalidad, o el llamado juicio de proporcionalidad, pues no olvidemos que el juicio de proporcionalidad tiene tres elementos: idoneidad, necesidad, proporcionalidad en sentido estricto. Nuestro Tribunal Constitucional Español, por ejemplo, a mi juicio y en mi modesta opinión, ponderó mal cuando, al hilo del ejercicio del derecho de reunión y manifestación durante el estado de alarma, dijo, no, el estado de alarma no afecta al derecho de reunión y manifestación en absoluto, pero se puede prohibir una reunión teniendo en cuenta los riesgos de contagio. Era una reunión, una manifestación con motivo del Día del Trabajo que se había prohibido en la ciudad de Vigo. El tribunal hace un examen y dice, hay una finalidad poderosísima, preservar la salud y la vida, como antes hemos dicho, y esto resulta proporcional porque, bueno, pues al final esta manifestación, pues si no se celebra, no es un sacrificio tan grande. Bueno, ¿y dónde está el principio de necesidad? Es que el principio o el criterio de necesidad exige comparar este medio con otros que pudieran ser menos lesivos del derecho y que pudieran garantizar igualmente la vida y la salud. Por ejemplo, en lugar de prohibirla, ofrecer un itinerario alternativo o establecer determinadas garantías. Los convocantes de la manifestación ya decían, esta es una manifestación, ojo, en coche, en cada coche una persona, en ningún coche más de 2 personas, pero no obstante, la delegación del gobierno en Galicia la había prohibido y el Tribunal Superior de Justicia de Galicia lo confirmó, argumentando que, bueno, a lo mejor ocupaban las avenidas que llevaban los accesos a los hospitales y generaban un problema. Bueno, pues ¿qué tal si decimos que vaya por otras avenidas donde no se puedan colapsar los accesos a los hospitales? Es decir, si existe un medio menos lesivo, naturalmente esto ni siquiera llegamos al principio de proporcionalidad en sentido estricto. Cuarto error, dejar de lado las garantías. Porque sí, yo creo que hay principios en la Constitución, pero también creo que hay garantías, hay reglas concretas, aplicables, algunas con carácter general y otras específicas. Con carácter general, el principio de previsión legal. Cualquier medida tiene que tener una cobertura legal. Aquí hemos estado viendo que la Comisión Interterritorial, que yo les he preguntado a mis colegas, si la Comisión Interterritorial de Salud, cuando explicamos la fuente del derecho, ¿dónde está? ¿Dónde están los acuerdos de la Comisión Interterritorial de Salud? Porque resulta que a través de ese tipo de acuerdos se llegaron a aprobar medidas que se supone que no eran vinculantes para los ciudadanos, pero sí vinculantes para las comunidades autónomas, que permitían todo tipo de restricciones horarias, confinamientos territoriales, etcétera, etcétera. Tiene que haber una clara cobertura legal y además esa cobertura legal no puede ser genérica. Otros decían, nuestra Ley General de Salud nos dice que se pueden adoptar todas las medidas necesarias en caso de epidemia para proteger la salud. Ah, bueno, pues entonces se podrá también incorporar la pena de muerte o la prisión perpetua no revisable, porque si son todas las medidas, bueno, obviamente pues son ejemplos, en un caso de mala ponderación, en otro caso de ignorancia de que el principio de previsión legal, y lo han dicho los tribunales internacionales y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de una manera muy clara, requiere algo que se llama calidad de la ley. La ley no puede dar una cobertura genérica y abierta absolutamente a todo. Otra garantía común de todos los derechos es el contenido esencial. Hablaremos del contenido esencial como límite mínimo, porque aquí resulta que la ponderación, esto lo dice, por ejemplo, Aleinikov en su libro,
la ponderación nacía para maximizar derechos y termina por servir para vaciarlos de contenido. Entonces, por lo menos, yo creo que tiene que haber un contenido esencial que no sea susceptible de ponderación, porque si no, siempre llegaremos a la conclusión de que en algún caso, bueno, el principio cederá. Como he dicho antes, al lado de principios hay reglas. Estas son generales, hay otras específicas. Pongo un ejemplo muy obvio, la abolición de la pena de muerte. Espero que todo el mundo esté de acuerdo en que eso es una regla, porque como sea un principio, me lo van a ponderar y alguien va a encontrar el caso en el cual se puede aplicar la pena de muerte porque existe un fin lícito y muy importante para aplicarlo. Bueno, naturalmente existen reglas y no se puede interpretar el sistema de derechos ignorando que existen reglas y que existen garantías específicas. Y ya por último, aunque esto me limitaré a enunciarlo sin poner ningún ejemplo, otro error muy común es anteponer a todo el control de convencionalidad o el control de constitucionalidad. Es decir, ir en primer lugar a buscar la posibilidad de inaplicar reglas legales, porque son contrarias a la Constitución o porque son contrarias a la Convención. Existe una cosa que se llama interpretación conforme, que desde mi punto de vista, bueno, no desde mi punto de vista, lo dicen siempre los tribunales, debe preferirse siempre la interpretación conforme a la inaplicación o a la expulsión del ordenamiento de normas legales que tienen una presunción de constitucionalidad cuando quepa esa interpretación conforme. Como estoy sobre el tiempo, de esto último no pongo ejemplos, aunque me vienen a la mente unos cuantos en este momento, y les invito a que si siguen ese curso de argumentación jurídica podamos profundizar con muchos casos y seguro que algunos de ellos serán incluso divertidos y casi todos interesantes. Muchas gracias. Muchísimas gracias, profesor. Ahora le cedo el uso de la voz a la profesora Marina Gascón Avellán, catedrática en Filosofía del Derecho de la Universidad Castilla-La Mancha, quien nos expondrá algunos desafíos de la argumentación en materia de prueba. Profesora, adelante, por favor. Muy bien, muchas gracias, Adriana. ¿Se me oye? Ok, gracias. Gracias, Adriana. Buenas tardes a todos, a mis colegas aquí en España y también a todos los que están asistiendo desde distintos países al otro lado del charco, como decimos a veces, a este seminario. Intentaré ajustarme a los 8 minutos estrictos, como un reloj suizo que nos habéis dado. Bueno, uno de los campos de la argumentación que ha experimentado en los últimos tiempos un desarrollo más espectacular es el campo de la prueba, ¿no? El campo de la decisión sobre los hechos. Esto, a mi juicio, es algo que debe ser celebrado y aplaudido por una razón muy simple. Porque la obligación de argumentar, que es tanto como decir la obligación de motivar las decisiones judiciales, es un instrumento para controlar el poder, ese enorme ejercicio de poder que toda decisión judicial representa. La argumentación, por así decirlo, pertenece o forma parte del ADN del Estado de Derecho, de la ideología del Estado de Derecho. Y porque dentro de la decisión judicial, si pudiéramos distinguir dos subdecisiones, la decisión interpretativa, la que intenta, por así decirlo, responder a la pregunta ¿qué dice el derecho sobre una cuestión concreta? Y la decisión probatoria, en la que intenta responder a la pregunta de ¿qué pasó en un caso concreto? La decisión sobre los hechos es claramente el ejercicio de un poder muy intenso. En muchos casos, yo creo que incluso cabría decir que es el ejercicio de un poder más intenso que el que se lleva a cabo en la interpretación de las normas. Es el espacio de ejercicio de un poder que es muy soberano en muchos casos y que en consecuencia puede ser arbitrario. Y por tanto, por eso decía que hay que celebrar esta atención que los desarrollos de la teoría de la argumentación han venido entre nosotros, al menos en nuestro espacio cultural, prestando en los últimos tiempos a este ámbito de la decisión judicial. La verdad es que durante muchísimo tiempo este poder se ha ocultado y se ha actuado bajo la idea, bajo la presunción de que la decisión sobre los hechos es una tarea en cierto modo objetiva
y relativamente sencilla, ¿no? Se ha actuado muchas veces no solamente en la práctica judicial, sino también en la teoría y en la doctrina, bajo la idea de que el juez, el buen juez se entiende, el juez que no prevarica y que conoce con más o menos solvencia las reglas de su oficio y ejerce su oficio honestamente, se ha actuado, como digo, con la idea de que el juez puede encontrar con cierta facilidad la decisión probatoria correcta, la decisión verdadera, la verdad, que la verdad procesal, por continuar con una terminología que está bastante extendida entre los juristas, aunque no sea siempre muy exacta, muy precisa, que la verdad procesal pues podemos confiar en que es el reflejo de la denominada verdad objetiva. Y se ha actuado más o menos así. Por tanto, se nos pedía que tuviésemos la confianza suficiente en que las cosas funcionan relativamente bien. Asombrosamente, la propia teoría de la argumentación jurídica, en sus desarrollos iniciales, pues tampoco prestó demasiada atención a esta parte de la decisión judicial, al juicio sobre los hechos. Sin embargo, como digo, pues en los últimos tiempos sí que las cosas han cambiado ya mucho. Los jueces y los abogados en general son hoy, en general, bastante conscientes de la enorme fragilidad, de la enorme debilidad, de las muchísimas limitaciones que afectan a la decisión sobre los hechos y como reflejo de esa conciencia de la falibilidad y de la fragilidad de esta decisión, los estudios epistemológicos sobre la prueba pues se han desarrollado con mucha fuerza, insisto, al menos entre nosotros, en nuestro panorama cultural. Todos estos estudios han contribuido enormemente a la mejora de la calidad de la decisión judicial y por consiguiente han contribuido a la disminución del riesgo de que se produzcan errores judiciales. Han tenido, por así decirlo, una contribución garantista, una contribución en términos de justicia de primer nivel. ¿Y cómo han contribuido? Bueno, pues de muchas maneras. En general podríamos decir que lo que han hecho todos estos estudios teóricos ha sido proporcionar modelos para reconstruir racionalmente la decisión sobre los hechos. Han contribuido desde estos modelos y a partir de estas reconstrucciones a denunciar ciertas interpretaciones absolutamente irracionales de numerosas instituciones y conceptos probatorios, como la manera de entender muy extendida el principio de la libre convicción, el principio de valoración conjunta, el principio de inmediación, la distinción entre la denominada prueba directa o indirecta, los requisitos para que sea racional y válida una prueba indirecta, en definitiva, muchas interpretaciones irracionales que deben ser superadas en este ámbito y al propio tiempo han contribuido también a proponer una lectura racional de todas estas instituciones. En definitiva, lo que se ha hecho desde todos estos estudios ha sido proporcionar criterios y directrices que permitan a los jueces y al resto de operadores jurídicos orientar la adopción de una decisión racional primero y de articular su justificación o su argumentación, de motivarla correctamente en definitiva después. Se puede decir, por tanto, que en este campo se ha avanzado ya mucho en la mejora de la calidad de la decisión. Sin embargo, en este punto conviene no engañarse. Conviene no engañarse porque aunque se haya avanzado muchísimo, y no tiene uno, para afirmar esto, basta con lanzarse, por ejemplo, a Google o a cualquier biblioteca jurídica y ver la enorme cantidad de estudios que se están haciendo, que se están desarrollando sobre todas estas cuestiones. Digo que aunque se ha avanzado ya muchísimo, queda mucho camino por andar.
Y queda camino por andar, no solamente en la transposición de todos estos avances teóricos a la práctica. Es decir, muchos de estos avances teóricos, desafortunadamente, no han entrado plenamente en el aire que se respira en los tribunales. Se está avanzando, se está haciendo mucho, pero insisto, queda mucho camino aún por andar. Pero queda camino también por andar en el sentido de que más allá de esa asunción práctica de todos esos conocimientos teóricos, hay todavía numerosas cuestiones pendientes a las que debemos hacerle frente en este universo de la prueba, cuestiones pendientes que debemos plantearnos, que debemos acometer en ese esfuerzo por maximizar la calidad de las decisiones probatorias y minimizar la posibilidad de error. De los muchos desafíos que, en mi modesta opinión, tiene aún pendiente este campo de estudio sobre la prueba, me voy a referir solamente a uno de los que yo considero más importantes y que tiene que ver con el uso de los conocimientos expertos en el proceso. Los conocimientos expertos siempre han jugado un papel más o menos importante en el proceso. Expertos de todas las disciplinas, de todas las ramas del saber, han auxiliado siempre a los tribunales de justicia en los numerosos asuntos que deben resolver. Han prestado sus conocimientos, han prestado su expertise, han prestado su pericia a los tribunales. Pero lo cierto es que aunque esto siempre haya sido más o menos así, en los últimos tiempos la presencia de la experticia en el proceso es cada vez mayor. La razón me parece a mí que es muy clara. El desarrollo espectacular, sencillamente espectacular, que están experimentando las ciencias y las técnicas, pues se ha puesto también al servicio del proceso. Se han ido desarrollando, se siguen desarrollando y se seguirán con toda seguridad desarrollando numerosas metodologías y técnicas que ponen esos conocimientos científicos y técnicos al servicio de la averiguación de la verdad en el proceso. Lo que se denomina ciencia forense, aunque esta sea una expresión un tanto vaga, pero bueno, que al menos intuitivamente creo que expresa muy bien lo que hay detrás de ella. Lo que se denomina ciencia forense ha experimentado en la última década un auténtico boom, ¿no? Expertos, todos estamos acostumbrados a verlo, a oírlo, a leerlo o a conocerlo por nuestra propia experiencia en la práctica judicial, expertos de las ramas de las disciplinas forenses más diversas, expertos en balística, en análisis de voz, en huellas dactilares, en marcas de dientes, marcas de herramientas, en pisadas, en análisis de fuego, de restos de fuego y de disparo, de pintura, de fluidos, en informática jurídica, por supuesto en genética forense, que es la reina de las disciplinas forenses. Expertos en todas las disciplinas forenses auxilian diariamente a los tribunales y la verdad es que su auxilio es absolutamente valioso, porque hay muchos asuntos, hay muchos casos que sin este auxilio creo que podría afirmarse no se hubiesen podido resolver. Pero este boom de las disciplinas forenses, este boom de los conocimientos expertos en el proceso, este boom de la expertise, ha ido acompañado de una especie de mitificación, de magnificación, de sobrevaloración de todos estos conocimientos, de todas estas pruebas. Una mitificación, una magnificación que se explica por muchas causas, pero quizás la principal porque vienen rodeados todas estas disciplinas, todos estos conocimientos de un aura de cientificidad y teniendo en cuenta la enorme admiración
que en la cultura moderna tenemos por los conocimientos que se presentan como científicos, pues se explica claramente la admiración, la beatificación incluso, como a veces ha señalado alguno, hacia lo que los expertos de todas estas disciplinas declaran en el proceso. ¿La consecuencia cuál es? Bueno, pues la consecuencia es que los jueces suelen tener ante las declaraciones de los expertos de bata blanca una actitud tremendamente deferencial. Es decir, suelen asumir lo que estos expertos declaran sin mayor control sobre su fiabilidad o su valor probatorio, sin escrutar cómo de confiable es la técnica que han usado o cómo de confiable, cómo de correcta ha sido su aplicación en el caso concreto que se está resolviendo. Esta actitud deferencial de los jueces hacia los tribunales, hacia estos conocimientos expertos, la verdad es que no tiene mucha justificación. En la última década, prueba de que no tiene ninguna justificación, es que en la última década, desde hace escasamente 10 años hasta ahora, se ha producido una profundísima autocrítica dentro del propio campo de la ciencia forense. En el año 2009, la Academia de Ciencias Norteamericanas emitió un famosísimo, hoy ya famosísimo y conocidísimo informe, el llamado informe NAS, sobre el estado de las distintas disciplinas forenses. Y el informe ha supuesto una crítica demoledora del estatus que gozan muchas de las disciplinas forenses que están siendo usadas diariamente en los tribunales. ¿Crítica demoledora en qué sentido? Bueno, pues en el sentido de que el informe lo que nos revela es que cuando se realiza un análisis forense, sea de la disciplina que sea, hay muchas cosas que pueden no haber funcionado bien. Desde cuestiones relativas a lo que a veces se denomina la validez fundacional de la técnica usada, es decir, cuestiones que tienen que ver con el grado de afianzamiento científico de esa técnica o con si se han calculado y cuáles son en ese caso las tasas de error que produce, hasta cuestiones que tienen que ver con la válida aplicación de esa técnica, es decir, con cosas del tipo de si los laboratorios están estandarizados, si siguen los protocolos que en ese ámbito del saber se han acordado, si los expertos están entrenados con pruebas rigurosas de competencia y cosas parecidas, hasta si se han controlado la posibilidad de los sesgos cognitivos que pueden cometer y que está comprobado que cometen los expertos al realizar estas pruebas, o cosas aparentemente más simples, pero también tremendamente importantes, como son la forma en que los expertos se dirigen a los tribunales para comunicarles, para trasladarles los resultados de esas pruebas. Lo cierto es que, por unas razones o por otras, esta crítica de la ciencia forense ha puesto de relieve que los errores judiciales cuando se utiliza ciencia forense en el proceso son posibles. Y no solamente son posibles, sino que además la experiencia en los últimos tiempos también nos ha demostrado que, por desgracia, estos errores son una realidad. Hemos conocido, porque han salido a la luz pública, casos sencillamente escandalosos de errores judiciales basados en el uso de ciencia forense mala o ciencia forense defectuosa. El proyecto Inocencia, por ejemplo, nos ha enseñado que casi en la mitad de las exoneraciones que ellos han conseguido, de los cientos de exoneraciones que ellos han conseguido ya hasta ahora, había ciencia forense errónea en esas decisiones, y otros estudios que se están realizando en estos ultimísimos años están justamente poniendo de relieve el tremendo peligro que tiene atribuir a la ciencia forense, a la mala ciencia forense, un resultado o un grado de confianza desmesurado, como muchas veces sucede en la práctica de los tribunales.
¿Qué significa todo esto? Bueno, pues todo esto lo que significa es que los jueces tienen que recuperar su rol como gatekeepers, su papel como controladores de la calidad de la ciencia forense en particular y de los conocimientos expertos en general que entran en el proceso. Tienen que asegurar la calidad de todos estos datos. Esta es su responsabilidad y es además una responsabilidad enorme, una responsabilidad a la que tienen que hacerle frente. Uno de los grandes desafíos justamente de la teoría sobre la prueba es un desafío relacionado con esto, porque es el de ofrecer a los jueces y a los abogados, ofrecerles criterios para orientarles en el escrutinio que tienen que hacer de todos estos datos expertos, de todos estos conocimientos expertos, de todos estos testimonios expertos que cada vez ocupan un lugar más importante en todos los procesos. El desafío es un desafío conjunto, no solamente de la teoría, proveyendo estos criterios, sino también de los jueces y de los abogados, en el sentido de que ellos tienen que despertar y asumir su responsabilidad en el uso de los conocimientos expertos que entran en el proceso. Solo si emprendemos este esfuerzo conjunto, solo si lo emprendemos podremos minimizar el riesgo de cometer errores judiciales cuando se usan conocimientos expertos y podremos, por tanto, derivadamente mejorar la justicia del sistema de justicia. En definitiva, esto es una tarea, me parece a mí, muy importante en la que la colaboración, no solamente de la colaboración de la teoría y la colaboración de la práctica, es fundamental. Y nada más. Muchas gracias. Muchísimas gracias, profesora. Ya para cerrar las exposiciones, voy a ceder la palabra al profesor Juan Antonio García Amado, quien nos ilustrará sobre diferentes estrategias para presentar un caso judicial. Profesor, adelante. Muchas gracias, querida Adriana. Muy buenas tardes. Es un placer compartir esta breve sesión pues, con cuantos nos escuchan y nos ven desde tantos países. Nos hace muy felices crear comunidad, crear auditorio, buscar interlocutores, tener intercambios con tantas personas interesadas en el derecho, y es un placer y un privilegio pues, poder contar con estos compañeros, con estos colegas como quienes les acaban de hablar y tantos otros que colaboran con SILES para tratar juntos de construir cada vez una mejor teoría y una mejor práctica del derecho. A mí me toca, dentro del módulo de argumentación que motiva este seminario, dentro de ese curso de SILEX, que como luego diremos va a arrancar con su segunda edición, a mí me toca, digamos, una parte un poquito más práctica que las otras, que también lo son en gran medida, pues lo que ahí se me encomendó y lo que intento es mostrar de qué manera podemos argumentar, en particular en lo que tiene que ver con las normas y su interpretación y su aplicación. Y otro perfil, otra característica que intentamos darle a SILEX todos los que nos embarcamos en esta aventura es la siguiente: queremos una enseñanza del derecho que sea bien práctica, desde el convencimiento de que no sirve de mucho la teoría si no tiene un reflejo en la práctica, si no vale de apoyo y de sostén a ese abogado, a ese juez, a ese fiscal que día a día trabajan con el derecho. Y que tampoco la teoría vale si el teórico del derecho no es capaz de debatirse con casos, de manejar buenos ejemplos. Tenemos que dejar atrás para siempre aquel viejo modelo de profesor que algunos hemos padecido en los tiempos, para mí ya lejanos, del estudio de la carrera, que todos los ejemplos los ponía de Ticio y de Cayo y eran todos inverosímiles porque eran de personas que caminaban con coturnos y que
y que se relacionaban con esclavos, ¿no? Bien poco alejados del panorama jurídico y propio de las sociedades actuales. Bueno, pues digo que lo que a mí, aún en medida un poquito mayor que a mis colegas me toca, es ver cómo podemos aprender juntos a argumentar, a utilizar distintos modelos argumentativos y diferentes estrategias argumentativas cuando nos toca trabajar en el día a día y en la práctica del derecho. Y eso inevitablemente hay que hacerlo con casos, no solo con casos, pero necesitamos trabajar con casos. Y yo les traigo aquí hoy, para este breve rato que compartiremos, un caso extraordinariamente sencillo. Pues también opino que los llamados casos trágicos, esos casos excepcionales que acaban saliendo en los libros aún 100 años después, que esos casos que nuestro amigo Atienza llama casos trágicos, tienen su interés, claro que sí, ponen a prueba las costuras y los bordes de la teoría, pero que tenemos que trabajar con casos bastante normales, esos, repito, del día a día. Y yo les voy a contar uno muy sencillito, que es el que resuelve una muy reciente sentencia del Tribunal Supremo Español, Sala Civil, la sentencia 681 de 2020. Y lo que pasó fue esto, los hechos son muy fáciles de describir. Hubo un abogado que dijo cosas feas de otro en el contexto del proceso. Más en detalle, ¿qué pasó? Bueno, pues una señora había tenido un pleito, había contratado a un abogado para que defendiera en ese juicio, en ese pleito, sus intereses. Y ese abogado parece que lo hizo todo muy mal, era más bien un desastre de abogado litigante, como se dice en tantos países hermanos. Entonces perdieron todo, llegaron tarde a los recursos, fue un gran fracaso el asunto, pero después el abogado le pasó a la mujer una minuta, una factura de 60.000 euros, que es una cantidad considerable de esas que los profesores no ganamos ni en un año, al menos en España. Y entonces esa mujer ya se indignó y dijo, bueno, pues nos vamos a por este abogado y yo voy a cuestionar su trabajo, voy a interponer contra él una demanda y voy a negarme a pagar eso que me exige porque su labor la hizo mal. Entonces, ese nuevo abogado de la mujer en el juicio dice del abogado anterior cosas tales como que había dejado pasar los plazos por negligencia, no había hecho los trámites procesales a tiempo y eso en parte había sido causa de que el juicio se perdiera, y que además cuando supuestamente llevaba la defensa de esta clienta suya, ni siquiera estaba válidamente colegiado en el colegio de abogados y habilitado para ejercer esa defensa en juicio. Y no solo eso, sino que estaba inscrito en la oficina de desempleo y estaba cobrando como desempleado una prestación del órgano correspondiente. Entonces, ante esa avalancha de críticas que, repito, en el contexto de ese proceso tienen lugar, este segundo abogado reacciona e interpone una demanda civil por daño a su honor. Dice, oiga, me han destrozado mi prestigio, mi imagen social, mi honor, bien derecho constitucional, derecho fundamental en España protegido, como en todos nuestros países. Mi honor ha quedado por los suelos y entonces exijo una compensación por el daño económico, por la pérdida que me puede reportar en mi profesión y por daño moral. ¿Cuánto me han hecho sufrir al decir esas cosas de mí? Bueno, esos son los hechos. Y yo ahora, y pronto les daré algún detalle más, le pregunto a nuestro amable auditorio, oiga, y ese caso, si usted es el juez, ¿cómo lo plantearía? Y a lo que voy, tocando un tema clásico, pero tocándolo aquí necesariamente muy por encima, tema al que ya aludió muy bien hace un rato nuestro amigo Francisco Javier de Gregorio, es el siguiente. Lo presentamos ese caso mediante un razonamiento interpretativo subsuntivo o mediante un razonamiento ponderativo, mediante un esquema de ponderación. ¿Cómo podemos hacer uno y otro? Bueno,
yo les confieso, ahora que estamos en confianza, algo, ¿no? He llegado a la conclusión de que mucho más importante en los tipos de cursos como los que nosotros queremos impartir, mucho más importante que dar la batalla teórica, que también tiene su relevancia, claro que sí. En la batalla teórica a favor o en contra de la ponderación, lo que tenemos que hacer es enseñar a los abogados a utilizar los dos modos de razonar, los dos métodos. Yo estoy de acuerdo con Javier en que es problemático a lo mejor hablar de métodos aquí. Los dos esquemas. El ideal es, oiga, si usted quiere ganar un caso como este que les acabo de contar, plantéselo al juez, tanto ponderando como mediante un razonamiento interpretativo subsuntivo, y que por las dos vías se llegue a la misma conclusión. ¿Cuál? La de que gana usted, la de que gana su cliente. ¿Y eso por qué? Oiga, porque usted aprendió a argumentar en Silex y por tanto sabe perfectamente diseñar las dos estrategias. Bueno, ¿y cómo lo haríamos? E inevitablemente, en aras de la brevedad, tengo que hacer aquí poco más que una caricatura, un esquema muy simple de lo que merecería un desarrollo más amplio, aún en este caso elemental. ¿Cómo presentamos este asunto ponderando? ¿Cómo lo presenta usted, abogado, ponderando? ¿O cómo razona usted, juez, su sentencia? ¿Cómo motiva su sentencia? Mediante argumentos de ponderación, si es que así le parece más convincente o más viable. Bueno, muy sencillo. Considere, y en esto soy fiel muy rápidamente, a los esquemas canónicos de Robert Alexy, considere que están en juego dos derechos fundamentales, respaldado cada uno de ellos por lo que Alexy llamaría una norma ius fundamental, que sería en el esquema, en la teoría de las normas de Alexy, sería un principio. Entonces, hay un derecho positivamente afectado y hay un derecho negativamente afectado. Positivamente afectado, ¿cuál? La libertad de expresión de ese abogado que le dio gusto al gatillo diciendo aquellas cosas de su colega. Negativamente afectado, ¿cuál? Bueno, el honor de este último. ¿Y en qué se supone, según ese planteamiento principalista de ponderación, en qué se supone que debe consistir la decisión judicial? Bueno, en un pesaje, es decir, en una ponderación. Hay que determinar cuál de los dos derechos / principios en juego pesa más. Empezamos razonando sobre cuál pesa más en abstracto. Es fácil llegar aquí al acuerdo de que los dos son tan importantes, que los dos pesan mucho y por ahí no dirimimos nada. Y luego hay que ver las circunstancias del caso concreto. ¿Cómo se lo dijo? ¿Dónde se lo dijo? ¿Cuántas veces se lo dijo? ¿Qué fue en concreto lo que le dijo? ¿Cuántas personas lo oyeron? ¿Qué repercusión social tuvo eso? ¿Qué respaldo empírico tenía lo que se dijo, etcétera? Y por la otra parte, cuánto le dañó, cuánto de verdad había en lo que se decía, cuánto habrá mermado el prestigio del otro, qué experiencia profesional el afectado tenía, etcétera, etcétera. Y con eso usted construye una situación que tiene que resolverse pesando. Claro, si usted es el abogado litigante, tiene que poner el énfasis en las circunstancias que puedan pesar cuando el caso se plantea así, dilemáticamente. Usted tiene que poner el énfasis en las circunstancias que puedan pesar a su favor y tiene que tratar de minimizar la importancia de las otras circunstancias. Bueno, ¿y cómo se plantea un razonamiento interpretativo subsuntivo? Así es como a mí me gusta denominarlo, y sería la antítesis. Bueno, ahora lo vamos a ver, pero lo que yo quiero muy elementalmente mantener aquí es lo siguiente. Por lo general, cuando los jueces, y desde luego los españoles, dicen que ponderan, hicieron un razonamiento interpretativo subsuntivo como el de toda la vida y que por lo demás es el que tienen que hacer y no pueden evitar hacer, solamente que le ponen otro nombre y dejan caer la palabra ponderación para que parezca que están a la última y no parecer pues juristas decimonónicos, ¿no? Que no venga un colega de la Corte Constitucional de algún país hermano y le diga, che, pero vos todavía interpretáis que no, que ahora toca ponderar. Bueno, y entonces dicen, no, pues vamos a ver cuál es el resultado ponderativo de este caso. Pero en realidad hacen lo de siempre, cambiándole el nombre. Y además hacen bien, porque es lo que toca mientras el Estado sea de derecho y no sea un Estado de moral, y mientras la Constitución
sea lo que la Constitución dice, interpretado con más o menos discrecionalidad, y no una especie de manual para chamanes. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Entro en la última parte y procuro acelerar. ¿Cómo se resolvió este caso? Bueno, ahora se lo cuento, pero yo quiero que imaginen dos escenarios. Por eso que un abogado dijo del otro que habría que se planteara un proceso penal. Por ejemplo, un proceso penal por injurias. No fue así en este caso, pero si se acusara al que se expresó críticamente de otro por injurias, habría que aplicar, digo yo, se supone, si es que no hemos caído ya para siempre en la ponderación sin vuelta atrás y se acabó el Código Penal, se acabó el Código Civil, se acabó la legislación de familia, se acabó todo, digo yo que habría que aplicar el 208 del Código Penal español, puesto que el caso es en España, y el 208 dice así: es injuria la acción o expresión que lesiona la dignidad de otra persona, menoscabando su fama o atentando contra su propia estimación. ¿Cuánto de indeterminación hay en esa norma que dice menoscabo de la fama o atentado contra la propia estimación? Hay un grado de indeterminación grande. ¿Eso qué quiere decir? Que hay mucho que interpretar ahí, que pueden surgir muchas dudas. ¿Esto a su vez qué significa? Que hay un amplio margen de discrecionalidad. ¿De discrecionalidad de quién? Oiga, de discrecionalidad del juez, ¿de quién va a ser? No va a ser de mi tía. De discrecionalidad del que tiene que precisar para el caso el sentido de esas palabras, porque mientras no aclare qué significa menoscabo, por ejemplo, no va a poder determinar si en el caso lo hubo o no lo hubo, si hubo o no hubo menoscabo de la fama. Bueno, y entonces, esas interpretaciones, ¿cómo se hacen? Bueno, en realidad, la norma que en nuestros países los tribunales aplican en supuestos como este, en nuestro ejemplo, el 208 sobre injurias del Código Penal, esa norma es la norma tal como aparece enunciada en el código, en la norma correspondiente, en ese enunciado, en este caso legislativo correspondiente, más como viene siendo interpretada por los tribunales y en particular por los tribunales que crean lo que antaño se llamaba jurisprudencia y hoy gusta de decirse precedente vinculante, porque no hay cosa mejor que cambiar el nombre de las cosas para que parezcan nuevas. Eso es como cuando uno se pinta de otro color su auto, dice, tengo un auto nuevo, no le cambiaste la pintura. Bueno, pues lo que toda la vida se llamaron el problema de la jurisprudencia como fuente del derecho, ahora se llama el precedente vinculante y vienen a uno tantos amigos y dicen, doctor, hay un problema nuevo en mi país que es el del precedente vinculante, pero ¿cuál nuevo, hermano? No deje que le engañen. Bien, pero esto es otra cosa y ya nos tocará golpear a quien sea cuando tengamos más tiempo. Pero, entonces, ¿cuál es la norma que el tribunal, a cualquier tribunal español, aplica en un caso como este? Pues es la norma en cuanto que viene siendo interpretada y en algunos casos de forma vinculante, porque quien tenga, según la normativa procesal, la capacidad para sentar ese precedente interpretativo. Es decir, el juez penal español no solo tiene que aplicar el 208 si la acusación es de injuria, sino que tiene que aplicarlo interpretándolo de determinada manera. Luego, interpreta y al mismo tiempo aplica una norma que es ya una norma interpretada o más concretada o más acotada. ¿Cuál es el problema? Y vamos ahora a nuestro caso. ¿Cuál es el problema cuando el asunto se plantea en vía civil? Ese que podríamos muchos decir conflicto entre la libertad de expresión de aquel abogado y el derecho al honor del otro. El problema es que la legislación civil, en este caso, en España, y creo que en muchas otras naciones, es aún más imprecisa que la penal, porque, y en parte coincidente, porque dice el artículo 7.7 de la Ley Orgánica 1.1982, que protege estos derechos, honor, intimidad personal y familiar y propia imagen, dice que será intromisión ilegítima en el derecho al honor la imputación de hechos o la manifestación de juicios de valor a través de acciones o expresiones que de cualquier modo lesionen la dignidad de otra persona, menoscabando su fama o atentando contra su propia estimación. ¿Ven? Ya hay que otra vez que enterarse de qué es menoscabo de la fama y de qué es atentado contra la propia estimación, para saber si lo que un abogado dijo de su colega supone un ilícito civil indemnizable, lo que la ley española la llama intromisión ilegítima en el derecho al honor, o no lo supone. Y entonces, lo que hace el tribunal, el propio Tribunal Supremo en este caso, y lo que hacen todos, es decir, vamos a ponderar a ver qué sale.
Pero la verdad verdadera es esta. Toman los hechos, los relacionan con la norma tal como ha venido siendo interpretada y ven si encajan o no encajan. Encajar es sinónimo de subsumir en este caso. Subsumir no de ese modo mecánico, acrítico, supuestamente nada más que lógico, que se pensaba ingenuamente en el siglo XIX, sino que subsumir es ver si hay acomodo entre los hechos, una vez que se tengan por hecho probados, y la norma, una vez que se toma como norma interpretada y que si acaso se acaba de interpretar. ¿Qué viene diciendo la jurisprudencia? ¿Qué venía diciendo? Insisto que estoy contando, y ya termino, una sentencia que tiene apenas, una sentencia española que tiene apenas 3 meses. Pero ¿cuál era la jurisprudencia establecida en España? ¿Cuál era el precedente que simplemente en este caso se reitera? El siguiente: cuando las expresiones que un abogado en juicio vertió sobre otro no eran palmariamente y gravemente insultantes, y cuando eran funcionales para el ejercicio del derecho de defensa, no hay ilícito civil, no hay intromisión ilegítima en el derecho al honor. Entonces, ¿eso se decide ponderando? No, lo que han hecho es, repito, encajar los hechos, constatar que no era grave insulto, constatar que no hablaba a un abogado otro por hablar, sino el contexto del proceso y para una mejor defensa de la cliente, y que además tenía algún respaldo empírico en los hechos o documentos que al proceso se habían aportado. Último asunto. Dice, bueno, y entonces, ¿cuál será la diferencia entre esto de ponderar y lo del razonamiento interpretativo subjuntivo? Bueno, es que ponderar, recuerden lo primero que les dije, es tratar de resolver el caso como si uno se llamara Salomón y tratara de resolver en equidad. Es decir, vamos a ver si a mí me parece más justo que gane este abogado o que gane el otro. Y entonces voy a pensar, ¿y este cuántos años tiene? ¿Y sufrirá su familia? ¿Y perderá mucho y perderá poco? No. En un Estado de Derecho hay normas que se enuncian y cuyo sentido se va perfilando mediante unos muy sofisticados mecanismos de concreción normativa. Ahora bien, todo esto supone un ejercicio de discrecionalidad, y aquí tenemos una enorme paradoja que solo menciono y sobre la cual evidentemente no puedo extenderme, que es la siguiente. Los autores que más claramente se ascriben al método, digámoslo así, como en comillas, al método de ponderación, son los que niegan la discrecionalidad judicial o la consideran marginal. Son los que vienen de o están cerca de las llamadas teorías de la única respuesta correcta en derecho, con lo cual en la senda de Dworkin, naturalmente. Con lo cual, para ellos, la ponderación no es una manera de valorar con ese componente inevitablemente subjetivo, y lo de subjetivo no es peyorativo aquí, con ese componente de discrecionalidad. La ponderación para esos autores no es una manera de valorar y tratar de argumentar la opción por una de las alternativas disponibles, sino que la ponderación es un camino hacia, es un método para determinar, averiguar, establecer cuál es la respuesta objetivamente correcta para el caso. Entonces, esto es lo que tenemos que seguir debatiendo, y esto es lo que tenemos que seguir pensando y argumentando. Cuando decimos ponderar, queremos decir establecer una preferencia entre alternativas y bajo condiciones de incertidumbre, sin saber cuál es la solución objetivamente correcta, como cuando yo me planteo si esta noche ceno, ya falta poco, cuando yo me planteo si esta noche ceno carne o pescado. O ponderar significa averiguar cuál es la verdad respecto de una duda que nos planteamos, como por ejemplo la duda de si hay más calorías en 100 gramos de carne de vaca vieja o en 100 gramos de salmón ahumado. Sobre lo primero yo puedo dar muy buenas razones, pero no hay una única solución correcta para mi dilema de si cenar carne o pescado. Lo segundo sí puede establecerse con prácticamente certeza, si hay más calorías en lo uno o en lo otro. Entonces, la cuestión es, si ponderar significa lo mismo que valorar de buena fe
lealmente. Pero en ejercicio de una inevitable discrecionalidad, resulta que los partidarios de la ponderación tienen toda la razón del mundo, pero deben ser de la escuela kelseniana, porque que hay discrecionalidad en la labor judicial fue algo que es algo que han venido afirmando desde hace más de 100 años todos los autores positivistas, si me apuran, con Kelsen a la cabeza. Pero si no quieren ser positivistas y si además quieren negar la discrecionalidad judicial, entonces tienen que decir que ponderar no es valorar, sino pesar. Y ahí sí que nos vamos al misterio, ahí sí que nos vamos a la metafísica, porque tienen que decirnos cómo consiguen ellos averiguar con tamaña certeza lo que pesa cada derecho en un caso como el que les conté, y además tienen que enseñarnos la balanza, tienen que mostrarnos el ponderómetro, cosa que yo nunca he conseguido ver a ninguno de esos magistrados, pero habrá que suponer que tenerlo si lo tienen. Bueno, de estas y de otras muchas cosas por el estilo, nos tocará seguir hablando cuando haya ocasión. Muchas gracias y un abrazo para todos y todas. Muchísimas gracias, profesor. Una vez concluida la disertación del profesor García Amado, vamos a aperturar unos cuantos minutos para dilucidar algunas dudas e interrogantes que se han hecho llegar por los participantes. Aclaro que los profesores, en medida de lo posible, han dado contestación mediante el chat a algunas que se han expuesto, y me disculpo de antemano porque no vamos a poder contestar todas las que se han hecho llegar por razones de tiempo. Pero bueno, los invito a continuar. Adriana, ¿perdió señal? Ah, Aló, aló, ¿me perdí? Ya te escuchamos. Ya regresé. ¿Desde qué momento me perdí? Bueno, vuelvo a exhortarlos a que procedan a tener comunicación, a generar canales de comunicación con nuestros profesores mediante los múltiples canales que tenemos, así como les pueden escribir de manera directa a sus correos electrónicos que pueden obtener desde la misma página de SILEX. Aprovecho a los profesores, en lo mismo, por la razón de tiempo, a solicitarles que circunscriban sus respuestas a 2 minutos exclusivamente, porque tenemos ya el reloj encima. De parte de Carla Nazar, para el profesor Francisco Javier Díaz Reborio, nos pregunta, profesor, ¿cómo podemos distinguir entre un principio y una regla? Le cedo la palabra. En 2 minutos. En 2 minutos, imagínense cuánta celeridad. Entre un principio y una regla en 2 minutos. Bueno, es desde luego un tema muy complejo que la doctrina pues lo que hace es apuntar criterios, y que yo creo que hay que admitir desde el principio que la distinción a veces no va a ser tajante, a veces va a plantear dudas. Siempre se dice que los principios permiten diversos niveles de intensidad, es decir, no se aplican en forma de todo o nada, sino que un principio se puede alcanzar en mayor o menor medida. Por lo mismo, si un derecho es un principio, se puede defender que ningún derecho puede ser absoluto porque no se puede maximizar, y también que ningún derecho puede desaparecer por completo. En cambio, las reglas sí que o se aplican o no se aplican. La regla tiene, por así decir, un nivel de concreción mayor, normalmente parte de enunciar un supuesto de hecho y establecer una consecuencia jurídica para ese supuesto de hecho, ¿no? De esta manera, los conflictos entre principios se resuelven, en principio, valga la redundancia, mediante ponderación, y los conflictos entre reglas, pues a través de otra serie de criterios argumentativos, ¿no? La ausencia de una regla se puede resolver a través de criterios como la analogía o como el criterio a contrario sensu, etcétera, etcétera, mientras que los conflictos entre principios se van a llevar a cabo a través de la ponderación. También puede haber conflictos entre un principio y una regla, esto lo haría un poquito más complejo. Yo aquí entiendo que si tienen el mismo rango, la regla será una excepción a ese principio. Si en cambio el rango es diferente, por ejemplo, un principio constitucional y una regla legal, ahí es donde aplicamos el principio o el juicio de proporcionalidad. Vemos si esa regla, aunque contradiga el principio, lo permite. Bueno, primero tenemos que ver que respete el contenido esencial y luego que respete los parámetros de ser una regla, una restricción, si queremos, de ese principio a través de una regla necesaria, idónea para conseguir ese fin y proporcional en sentido propio. No sé si estoy más o menos en los 2 minutos, un poco más puedo decir.
No, hombre, profesor, maravilloso. Qué forma de sintetizar. Ahora le cedo la palabra al profesor Juan Antonio García Amado. Le hace una pregunta a Darcy Aular y nos dice que si es inevitable que los jueces gocen de algún tipo de la discrecionalidad al momento de resolver los casos que se les plantean. Pues claro que es inevitable, lo que puede variar es el grado de discrecionalidad. Si todo está absolutamente clarísimo y no hay nada que discutir, pues a lo mejor es porque no hay márgenes, no hay alternativas. Ahora bien, cuesta imaginarse un pleito en el cual todo esté tan claro porque uno se pregunta por qué alguna de las partes se habrá metido en esta empresa si resulta que aquí no había nada que debatir y por tanto para una de las partes no había ninguna posibilidad de ganar. Claro, naturalmente que hay siempre un componente de discrecionalidad que puede versar sobre la prueba de los hechos y su valoración y la aplicación del estándar probatorio, etcétera, o que puede versar sobre las normas y su interpretación, aunque no solo sobre las normas y su interpretación. A mí me gusta explicar esto, 30 segundos más, con lo que yo llamo la teoría de la media naranja. Miren, cuando yo era jovencito, todavía imperaba en este país en el que vivo, España, una teoría del amor romántico que podemos llamar la teoría de la media naranja. Es que uno le contaba que, bueno, que podía uno tener así como distintas novias o novios. A mí cuando yo era pequeño no me decían que podía tener novios, eso vino luego, pero llegó tarde. Uno podía tener distintas novias o novios, pero que en realidad uno estaba predestinado a una persona. De todas las personas que hay en el mundo, solo una le puede hacer feliz a usted porque es la que está hecha a su medida. Esa es su media naranja. Entonces, si la encuentra, va a ser feliz porque esa estaba hecha para usted y usted para ella, y si no, va a ser un pobre desgraciado mal viviendo. Bueno, entonces la elección no era propiamente discrecional. Cuando uno decía casarse, en aquellos tiempos era casarse, ¿no? Hoy hay distintos nombres para las cosas y yo me alegro, pero cuando uno decidía casarse con alguien, sin duda acertaba o se equivocaba, pero acertaba o se equivocaba no en función de los resultados que luego fueran a ocurrir, sino ontológicamente, metafísicamente, en alguna parte del ser y del cosmos, alguien podría estar diciendo ¿es la solución verdadera o es la solución falsa? Bueno, yo después he llegado a la conclusión de que la elección de pareja es un acto discrecional, es decir, es una elección entre alternativas generalmente pocas, bajo condiciones de radical incertidumbre. Uno maneja ciertos criterios, que tenga plata, que no sea muy desagradable, etcétera, pero es un manejo puramente discrecional en el sentido de que uno arriesga en medio de la oscuridad o al menos de la penumbra. Hay una zona de penumbra, ahí sí que la hay, ya lo creo. Entonces, esos son los dos mismos modelos respecto a la decisión judicial. Dworkin es de la media naranja, dice, ¿no? Para cada caso hay una única respuesta correcta y el juez tiene que encontrarla. Si fuera tan listo como Hércules, la encontraría siempre. Como suele ser un poco bobo, pues unas veces la encuentra y otra no. Un kelseniano, un positivista, diría, no, pues lo que hay es una lista de respuestas palmariamente incorrectas o a veces o muy difíciles de justificar, a no ser que pondere y diga que le salió eso. Pero de entre las respuestas, soluciones, por ejemplo, respecto de esa valoración de los hechos que sigue siendo muy dudosa o respecto de esa interpretación de la norma cuando hay alternativas que parecen más razonables, cuando hay esas alternativas, pues a usted le toca decidir y luego le vamos a pedir que lo argumente para que no parezca que es que lanzó la moneda y salió eso. Entonces tendríamos que los principialistas adoptan una metodología romántica, mientras que los positivistas somos juristas amorosamente desengañados. No, hombre, muchísimas gracias. Ahora vamos a explicar la manera en cómo, si están ustedes interesados, se pueden inscribir en el curso internacional de argumentación jurídica. Si hay alguna pregunta, los invitamos a que la hagan por chat para aclarar todas las cuestiones técnicas del curso. Profesor Juan Antonio, adelante con la exposición. Bueno, pues yo ya qué más les voy a contar que no les haya dicho. No quiero ahora descender de la nube de la teoría del derecho para convertirme en una especie de divulgador de estos cursos, pero sí les digo algo
total convicción. Estos cursos de SILEX nacen del interés de un grupo de profesores por hacer una mejor enseñanza del derecho en estos tiempos en los cuales ya se ha impuesto por la fuerza de los hechos y en parte también por fortuna pues la enseñanza online. Queremos aprovechar estas facilidades para comunicarnos, para interactuar, para hacer una enseñanza del derecho, para impartir cursos del derecho que estén en manos de muy buenos profesores, de profesores muy expertos, con estudiantes muy interesados y creando comunidad, ¿no? No nos interesa esa enseñanza del derecho, nos interesan esos cursos distantes, fríos, repetitivos, podríamos decir que robóticos, donde un profesor o una profesora hablan mirando al cielo y con total prescindencia del auditorio, ¿no? Que queremos muy buenos cursos con muy buenos profesores, con muy buenos estudiantes, donde se combine de la mejor manera posible la teoría y la práctica y donde se cree comunidad, esto es, donde se tejan redes de interés, redes de colaboración que nos permitan seguir intercambiando ideas, conocimientos y experiencias, incluso después de los cursos o fuera del horario de los cursos. Esto es una bonita aventura que hemos emprendido. Somos unos poquitos, compensamos todas las deficiencias que en este arranque puede haber, lo compensamos con entusiasmo y con enorme ilusión. Y aún no nos ha dado tiempo a hacerlo, pero muy pronto vamos a ser los mejores, ténganlo por seguro. No sé si lo he hecho bien, Adriana, si no me obligas a repetirlo si quieres. No, hombre, excelso, profesor. Muy bien, ahora voy a proceder entonces a transmitirles un video para efectos de que estén ustedes un poco más al tanto de nuestro curso. Denme la oportunidad porque ando teniendo complicaciones con eso de compartir pantalla. Ok, listo. ¿Sí se ve? Sí. Pero creo que está sin sonido, Adriana. O sea, creo que salió la competencia ahí abajo. Adriana, está sin sonido. Sí, está sin sonido, Adriana. Pues... ¿Qué pasó? Estoy sin sonido, me dijeron. O sea, estaba transmitiendo por imagen, básicamente. ¿Ahí se escucha? ¿Sigue sin escucharse? Sí. Ok, tengo un problema entonces. ¿Cómo me pueden auxiliar? ¿Alguien técnico, Ernesto, para que me auxilie con esto? Y si no, pues no pasa nada. Si ya nos han visto al natural en el vídeo seguro que perdemos. Ahora no te estamos escuchando a ti, Adriana. No, hombre, ando espectacular. Tengo la complicación con el video y la verdad es que no estoy logrando resolver la cuestión del audio. No, mira, Adriana, no te preocupes, le vamos a compartir el vídeo de esta reunión a todos los asistentes inscritos, les compartimos también el otro vídeo, no va a haber ningún problema. Mejor que en lugar de ver películas que reflexionen sobre las cosas profundas que han oído. No, hombre, y principalmente sobre todo porque era la forma práctica o la forma explicativa de cómo poder ingresar, por eso tengo la preocupación de querer reproducirlo, pero bajo el entendido que se les va a compartir este video de manera conjunta con el paso a paso de inscripción para este curso correspondiente. Entonces, antes de finalizar, los invitamos a que examinen la propuesta del curso internacional. Nos han preguntado por privado hasta cuándo se puede hacer la inscripción.
inscripción. El tiempo de inscripción está abierto hasta el jueves 4 de febrero, es decir, un día antes del inicio del curso. No obstante, debemos decir que los cupos son limitados y es posible que se acaben antes de esta fecha. Ya estando dentro del cierre de inscripciones y siendo limitados, los invito a contactarnos para cualquier información para que tomen su decisión de hacer el curso. Agradezco de antemano por haber estado en nuestro seminario y estamos en contacto para la resolución de cualquier duda y la realización de otros seminarios y la oferta de más cursos de SILEX. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias. Gracias a todos. Adiós. Hasta. Muchas gracias a todos y todas. Gracias a todos. Hasta Hasta luego. luego. Hasta luego. Chao.